La presentación que usted está disfrutando pertenece a la materia de CEMAD, Cristianismo Contagioso. Dictada por primera vez en el año 2001 y en su última versión en el año 2014 por Juan Balistreri. Lo que queremos compartirles en estos días comenzó así. Transcurría los primeros meses del año 2001 cuando a mi casa llegó un amigo muy querido con una caja que contenía libros. Sus palabras fueron: Juan, sé que este material te ayudará. Cuando mi amigo se retiró, rápidamente abrí la caja, busqué los libros y para mi sorpresa, los libros estaban todos en inglés. Uno llamó mi atención porque su autor era conocido para mí, Charles Swindoll. Inmediatamente busqué ayuda y alguien tradujo la tapa. Me dijo: el libro se llama Cristianismo Contagioso y es un estudio de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Transcurrieron 2 años hasta lograr elaborar junto a un equipo una materia que llevó el nombre respetando al autor. Nunca pude recuperar el libro porque nunca me lo devolvieron. Traté de acceder al espíritu del escritor para descubrir qué tenía él que podía decir acerca de una iglesia contagiosa. Fue así como versículo tras versículo y página a página pudimos trabajar y descubrir cosas maravillosas. Usted se va a enfrentar a algunos fragmentos nada más de lo que se ha elaborado. Fue grabada en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, y descubrimos, viajando por Tesalónica, muchas cosas. Una de ellas era que los autores que escribían las cartas a las iglesias conocían sus ciudades, sus culturas, su vida política y la realidad económica que les tocaba vivir. Ellos no estaban enajenados y sin conocer lo que ellos conocieron, jamás podríamos entender lo que ellos escribieron. Bienvenidos a Cristianismo Contagioso. Cómo una iglesia puede convertirse en contagiosa, epidémica y pandémica, pero de la vida y del amor de Dios. Bienvenidos a las calles de Tesalónica y a disfrutar estos cortos segmentos de esta materia que está para ustedes. Gracia y paz de Dios para todos. Que disfruten los próximos minutos. La primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a ver cuáles son las características y por qué le hemos llamado cristianismo contagioso. Los tesalonicenses lograron hacer del evangelio una pandemia, porque ellos, sin tener absolutamente ninguno de estos medios, lograron influenciar, literalmente infectaron, si se permite la expresión, del evangelio. Pero no solamente que fueron a repartir un mensaje casa por casa, sino que Pablo dice que cuando llegó a esa zona, literalmente él no tuvo necesidad de predicar, porque no solamente les llegó el evangelio de la salvación, sino que lograron transmitir todas las verdades que el apóstol les había impartido en su segundo viaje misionero o apostólico. Cuando fue a Tesalónica, los tesalonicenses tomaron la palabra, la abrazaron, hicieron de la palabra su conducta de vida, y si que Pablo vuelva de nuevo a instarlos a hacer la obra,
ellos se convirtieron en una iglesia pandémica y contagiosa. Es decir, son muchos los factores que se dan en Tesalónica y que nos van a llevar a nosotros a pensar como individuos, por qué a veces nosotros estamos pensando que nuestras vidas se frustran, que los propósitos de Dios no se cumplen en nuestras vidas, y esto no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con que todavía no sabemos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y si nosotros vamos a ser miembros del reino de Dios y vamos a ser miembros de la iglesia, señores, nuestro destino es volvernos cristianos contagiosos, que a donde nosotros estamos, el espíritu que se nos ha sido impartido se transfiera. Sin lugar a duda, los tesalonicenses eran fervientes, eran personas activas, dinámicas. Entonces muchas cosas pasan o dejan de pasar porque no somos ardientes y dinámicos. Los tesalonicenses lo fueron. Pablo era una persona que te andaba en barcos, te bajaba de un viaje, se iba para otro, señores, y dice Pablo que los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de él en el Señor. Esto significa, si tú encuentras a alguien dinámico, expeditivo, ágil, competente en el Señor, imítalo. Imita las cosas que hacen que el reino de Dios sea expandido, sea extendido. La iglesia es un recipiente de la verdad. La iglesia tiene que asegurarse que quienes le ministran son personas que están conectados al Espíritu Santo, y sencillamente la iglesia está para ser un recipiente. Por eso es a la iglesia, y que la iglesia tiene que aprender a obedecerlas, y cuando las obedece las proclama por todo el mundo. Entonces acá tenemos una combinación bárbara. En dos versículos usted ya puede leer por qué los tesalonicenses fueron contagiosos. Primero, porque la mente gobernante había unidad. Lo que nosotros le llamamos hoy, toda iglesia contagiosa estará gobernada por un presbiterio. Pablo no era discutido como apóstol, y de hecho que él se pone primero, Pablo. Pero también dice Silvano y Timoteo. Una de las razones por las cuales la iglesia no está impactando al mundo es porque los cristianos que han sido paridos en los últimos 40 años en la iglesia no aceptan la idea de recibir palabras a través de equipos apostólicos y que estos sean respetados a niveles apostólicos como Pablo. Entonces esa idea de que a mí me gusta esta persona y yo me identifico con esta persona es una idea y es una mentalidad antievangelística. Entonces cuando las personas nuevas se van añadiendo al cuerpo de Cristo, en vez de ser contagiados por el amor de Dios y por el evangelio, son contagiados por estos espíritus que también contagian, porque o tú tienes y yo el virus del contagio del evangelio, o algo vamos a contagiar. Es imposible que no contagiemos nada. Pablo en todas las cartas, él trae acciones de gracias a Dios, saluda a la gente, pero saluda desde un espíritu de unidad. Cuando una persona te tiende la mano, te está contagiando. Cuando una persona te abraza, te está transmitiendo un virus. Cuando una persona te saluda y te da un beso, te está transmitiendo un espíritu sobre tu vida. No somos inocentes. Pablo decía que había que tener cuidado aún de la ropa de algunas personas. Son cosas que nosotros no le hemos dado peso, pero que el apóstol Pablo sí le da peso. Entonces Pablo lo saluda, pero ¿cómo lo saluda? Desde un espíritu de unidad. No son obras que te salvan porque eres salvo por gracia. Son obras que te van poniendo a ti en la mente estratégica de apóstoles y profetas en todo el mundo, que cuando tu vida y la mía lleguen a una etapa de madurez, echarán mano de nosotros para vernos involucrados en la tarea más extraordinaria que hay en la tierra, que es proclamar y llenar la tierra de la gloria de Dios. Los tesalonicenses decidieron tomar la fe y tomaron la elección correcta. Y Pablo dijo: señores, ustedes siempre estarán en mi boca.
porque veo sus obras, porque veo su constancia y porque veo que cuando determinan algo, determinan lo correcto. Entonces ellos no tocaron el mundo porque tuvieron plata para una televisión. El esperma o el virus del evangelio que les llegó, ellos lo incubaron porque hubo una sociedad correcta. Cristianismo contagioso por Juan Balistreri.